Carlos Rodríguez Brandao, sin duda uno de los nombres importantes de la historia, del movimiento, de la vida, de lo que se conoce en el continente como educación popular. Carlos Rodríguez Brandao, un gusto que estés en La Olla Sazón Pública, en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad, con la gente en Bolivia. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por poder hacer esta visita, ni que sea por medios visuales, a la querida Bolivia, donde estuve tantas veces. Carlos, cuéntale a la gente, ¿quién es Carlos Rodríguez Brandao y cómo se mete en esto de la educación popular, la lucha de nuestros pueblos? Yo ingresé en lo que en Brasil llamamos una militancia, ¿no? En dos momentos. Era joven, tenía 20 años, ingresé en un curso de psicología en la Universidad Católica de Río de Janeiro, en donde nací. Y pocos días después, en marzo, yo ingresé, en portugués, me engajé en un equipo de la Juventud Universitaria Católica, que era una de las agremiaciones que se volcaba al social, al político, de la acción católica. Había una juventud agraria, una estudiantil, una universitaria, bueno. Y después, en fines de 1963, pocos meses antes del golpe militar de 1 de abril en Brasil, yo fui invitado a ingresar ahora como un profesional, ¿no?, en un movimiento también de la Iglesia Católica, y que incluso tenía en su cuadro varios egresados de la Juventud Universitaria Católica, que se llamaba MEB, Movimento de Educação de Base, Movimiento de Educación de Base, y que era en aquel tiempo uno de los movimientos integrantes de un gran programa nacional, de que hablaba ayer incluso en mi ponencia, que eran los movimientos de cultura popular. Incluso un año antes, en 1962, Paulo Freire y su equipo del Noreste organizaron un primer encuentro nacional de movimientos de cultura popular, tiempos en que no se hablaba todavía de educación popular, hablábamos de alfabetización popular, como por ejemplo la que impartía este MEB, en donde ingresé. Eran instituciones, agremiaciones de la Iglesia Católica, pero con una tendencia a la izquierda, lo que incluso preocupó mucho a una parte de los obispos más conservadores y que fueron después muy reprimidos con el golpe militar. El MEB actuaba en el Brasil más subdesarrollado, en el noreste, el estado de Minas Gerais, el centro-oeste y partecita de la Amazonia. Pero era un movimiento muy creativo, tanto que yo fui incorporado al departamento de animación popular. Trabajábamos con cultura popular, con música, con teatro. Era muy pionero en eso. Y era un movimiento que incluso basado en una experiencia de aquí de Colombia, de Sutatenza, trabajaba con escuelas radiofónicas. Trataba incluso de adaptar el método de alfabetización de Paulo Freire a la escuela radiofónica. Tuvimos centenas de escuelas, trabajamos muchos años antes y después de la dictadura militar en este MEB. Así que yo empecé como
un militante de la juventud universitaria católica trabajando con cuestiones universitarias, reforma universitaria y tal, y después incorporado como militante en el MEB, ingresando entonces en el mundo de la educación popular, que me acompaña hasta hoy, más de 5 décadas después. Pues eso es lo que te quiero pedir, 5 décadas de militancia en lo que es el movimiento, las experiencias de educación popular. ¿Dónde colocarías tu balance contemporáneo? ¿Qué está sucediendo con la educación popular hoy? Bueno, es un poco difícil contestar a esta cuestión porque la educación popular no es, incluso Marco Raúl trabajaba eso en esa mañana, algo monolítico. Te doy un ejemplo. Yo hablaba ayer en mi ponencia entre las educaciones transformadoras de la educación antroposófica, que emplea la llamada pedagogía Waldorf, de un alemán. Esta educación impartida por el sistema antroposófico tiene una uniformidad en todo el mundo. Todo el mundo. Estás en Alemania, en Suiza, en Brasil, en Colombia, en Bolivia, y donde hay una escuela Waldorf, hay un programa, no impositivo, pero bastante uniforme, incluso un programa de formación en pedagogía Waldorf para maestros que quieran trabajar en escuelas antroposóficas. Todo diferente pasa con la educación popular. La educación popular, primero, puede tener 2 maneras de ser comprendidas. Una más amplia, histórico y geográficamente, y otra, yo diría, más, no restringida, pero un poco más definida. La primera idea, por eso muchas veces asociamos, por ejemplo, Simón Bolívar a la educación popular, o entonces las escuelas anarquistas que existieron en Brasil y Argentina a principios del siglo XX, como brotes, como primeras experiencias de una educación dirigida al pueblo, no para servirse del pueblo, como por ejemplo mano de obra, sino que para servir al pueblo con proyectos de transformación, no solo de personas, sino que a través de ellas, sobre todo campesinos, obreros y otros, de transformación de la misma sociedad, ¿no? En la versión más definida, educación popular es algo situado y con una fecha. En su versión más actual sería un modelo, una vocación, yo prefiero esta palabra, de la educación que surgiría justo adentro de esos movimientos de cultura popular a principios de los años 60 en Brasil y que después se ramificó por toda Latinoamérica. Yo hablaba incluso ayer, te recordarás en mi ponencia, que entre las décadas de 60, 70 y 80, aquí en la América Latina, por primera vez, creamos nosotros, entre educadores, artistas, científicos sociales, médicos, cineastas, músicos, estudiantes, y todos vinculados de alguna manera a movimientos populares, obreros en algunos contextos, campesinos en otros. La incorporación de poblaciones indígenas, de comunidades y movimientos indígenas o de otras etnias, como por ejemplo de los afrodescendientes, específicamente de mujeres, de otras mayorías y minorías, ¿no?, en general excluidas o amenazadas, es algo que se nos presentó un poco más tarde, no sé tanto en los países andinos, pero en Brasil yo casi podría decir 2 momentos. Un momento en que la educación popular
es francamente clasista. Incluso mismo entre nosotros cristianos, que leíamos Mao Zedong, Lenin, Gramsci y Marx, tanto cuanto la Biblia y los Evangelios, la educación popular era una educación destinada a las clases populares como sujetos protagónicos de una revolución popular, una revolución social, ¿no? Había incluso en Brasil, en los tiempos de los años 60, antes de la dictadura, un frente amplio entre cristianos y marxistas, ¿no? Y el mismo Paulo Freire se situaba exactamente en un punto, digamos, central entre cristianos de izquierda y las diferentes tendencias marxistas. En los años 80, 90, sobre todo, hay lo que Alfonso Torres llamaría una reconceptualización o una refundación de la educación popular, en que ella agrega, frente a nuevos dilemas, nuevas contradicciones, en la aurora de lo que Marco Raúl llamaba hace poco la cuarta revolución industrial del capitalismo neoliberal, entonces incorpora otros actores y se abre a otras cuestiones. Por ejemplo, se habla en Brasil de una educación ambiental popular, o una educación popular ambiental. Se incorpora el feminismo como una bandera de lucha de la educación popular, algo que no hablábamos en los años 60. En los años 60 yo mismo escribiría y diría, hay que pensar en campesinos y obreros, hay que hacer la revolución social. Y con eso problemas de minorías y mayorías, de indígenas, de negros, de mujeres, estarán resueltos en la nueva sociedad. Algo que yo mismo revisé, en las décadas siguientes, ya que de ahí vengo, ¿no? Una vida ininterrumpida desde principios del 64, fines de 63, hasta ahora, llegando a los 80 años. Carlos, hablabas de esa década de los años 60 y una articulación entre educación, lo que brotaba como concepto, como noción de educación popular, y su vínculo a movimientos de cultura popular y ligados a la música, a la literatura, a la pintura, etc. ¿Qué pasó? Porque se generó una suerte de distancia entre estos movimientos en algunos momentos y otros de aproximación. ¿Cuál es el valor desde aproximar educación a esta dimensión más amplia de la cultura, las expresiones artísticas? ¿Cómo es tu experiencia ahí? Bueno, aquí otra vez más, muy difícil pensar no solo historias, presencias y tendencias, porque aquí mismo en este encuentro está muy claro, hay tantas experiencias, tantas diferencias, tantos enfoques, que es muy difícil hablar de una tendencia. Lo que sí me parece una cosa evidente es que esas 3 décadas, yo me acostumbro a decir las décadas que no se terminaron, ¿no? 60, 70, 80, incluso contradictoriamente, décadas en que países como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil experimentaron tremendas dictaduras, la de Brasil 22 años, ¿no? Bueno, décadas en que Latinoamérica dejó de ser importador de teorías, propuestas y prácticas insurgentes, ¿no? Emancipadoras, y pasó a ser creadora, original. La relectura latinoamericana del marxismo, del cristianismo, el movimiento ecuménico latinoamericano que incluso antecede movimientos incluso de la Iglesia, con el Concilio
Vaticano II, la investigación-acción participativa, que mucho más que una simple técnica o una metodología, es toda una otra mirada. Basta leer Fausborda, que mucho antes de la teología de liberación, de la política de liberación de Dussel, hablaba de una sociología de la liberación, algo muy olvidado. El teatro del oprimido de Augusto Boal, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, que es una especie de libro marco en todo este proceso, incluso incorporando la educación como una de las vocaciones de estas redes de cultura popular. Entonces fue un tiempo de una creación, de una creatividad. Por eso yo decía en mi ponencia, es conspirar contra Paulo Freire, hablar solo de él, como si fuera un sujeto protagónico, un casi Dios iluminado. Paulo, desde 1960 en Noreste hasta el fin de su vida, siempre fue un hombre que trabajó con equipo, en equipo, e incluso muy conectivamente a veces, y dialógicamente, muy atento a escuchar lo que tenían los otros a decir. Cuando se lee, por ejemplo, la bibliografía, en las notas de pie de página de Pedagogía del Oprimido, se ve qué lector era Paulo Freire. De Lenin y Marx, a Martin Buber, a Samora Machel, a Franz Fanon, Alfredo Memmi, es decir, africanos, norafricanos, europeos, marxistas, judíos, cristianos, ¿no? Bien su práctica dialógica, que yo compartí con él incluso por varios años en la experiencia pedagógica. En este sentido muy innovador. Pero hay que pensar que, por ejemplo, ya cuando Paulo estaba en el exilio, ¿no? Yo, por ejemplo, adentro de un movimiento ecuménico, Iglesia y Sociedad en la América Latina, incluso asociado a los cristianos por el socialismo y a los curas del tercer mundo, ¿no? Todos animadores después de lo que vino a ser la teología de liberación, que muchas veces parece que brota de intelectuales, de teólogos, pero no, que brota del suelo concreto, de las experiencias de esos movimientos, incluso de las comunidades eclesiales de base. Entonces, todo eso es una creación a través de la cual nosotros, educadores populares, primero, nos escuchábamos a nosotros mismos. Nos reuníamos seguidamente, no sé cuántos y cuántos encuentros en toda Latinoamérica, en que era entre nosotros, Pancho Villagrose, Isabel Allende, Isabel Hernández, María Teresa Sirven, Silva Smelques, ¿no? Alfonso Lizazaburo, Pablo Latapí, bueno, una cantidad de educadores latinoamericanos. Hoy mismo yo compré con mucha alegría un libro de Huidobro, García Huidobro, fantástico compañero de esos encuentros. Entonces, la educación popular tiene este aspecto muy esencial. Es no solo una creación latinoamericana, en su versión freiriana sobre todo, pero es algo que nace mucho antes de que se hablara de transdisciplinariedad y tal, décadas antes, de toda una experiencia interconectiva, interactiva, entre la música, la espiritualidad, la teología, la religión, la salud, la educación, bueno, y todo, y todo. Un tiempo inolvidable en este sentido. Yo creo que un poco de eso se perdió, no solo en la educación popular, yo creo que se perdió y hay que estar atento a lo que habló hoy Marco Raúl Mejía, porque mucho viene de ahí. Te doy un ejemplo concreto. En Brasil en este momento, en gran medida, en una buena medida, el presidente Bolsonaro ha sido elegido con el voto de los evangélicos pentecostistas tradicionales, en tiempos en que
Poquito se habla ahora de una teología de liberación, es casi algo del pasado para el estudio, infelizmente. Casi no hay más comunidades de base en algunos países de contextos brasileños, sí. E importado de Estados Unidos, le faltó a Marco Raúl acrescentar eso, llega la teología de la prosperidad, que es la cara cristiana, entre comillas, entre muchas comillas, y religiosa, de todo este movimiento que invade incluso la educación, la comunicación, como hablaba Marco Raúl, ¿no? Y que hace adeptos, ¿no? Muy crecientemente en Latinoamérica. En Brasil hay pruebas concretas de que esta invasión pentecostista de teología de la prosperidad está no solo netamente asociada a esta invasión neocolonizadora, sino que sería, digamos así, no digo invención, pero un impulso de la CIA y del FBI en Estados Unidos. Es decir, algo planeado cuando se descubre que la mejor manera de contrarrestar movimientos campesinos, indígenas y obreros en Latinoamérica no es solo a través de la política y la educación, es a través de la religión. En Brasil, por ejemplo, ahora, con recursos muy fuertes, grupos pentecostistas muy tradicionales y muy capitalistas invaden la Amazonia. Yo creo que es un peligro mayor que el fuego que tuvimos ahora en esos tiempos. Creo que perdimos un poco eso. Creo que deberíamos recuperar. No sé cómo, porque no es algo que se decreta. No, a partir de ahora vamos a reincorporar una visión más integrativa e interactiva. Pienso que hay algo bueno en todo eso que no había en nuestro tiempo, que es el hecho de que ahora, por primera vez, muy concretamente en los países andinos, acá en Colombia y muy concretamente también en Brasil, nosotros vivimos un tiempo nuevo en la educación popular. Siempre hablábamos de diálogo, una educación dialógica, la palabra clave en Paulo Freire, pero era siempre un diálogo incompleto, porque al fin y al cabo los que enseñaban, los que incluso concientizaban, para traer una palabra de Paulo Freire muy querida en su primer tiempo, después la abandonó, éramos nosotros, los intelectuales gramscianos. Y ahora no, ahora estamos, yo incluso escribí artículos ahora sobre eso, callando un poco nuestras voces y escuchando en verdad quechuas, aymaras, yanomamis, quilombolas negros, campesinos. En Brasil, por ejemplo, y yo sentí falta de eso aquí en nuestro congreso, muchos de nuestros encuentros de educación, comunidades tradicionales, de culturas tradicionales, son un diálogo incluso cara a cara y en absoluta igualdad con campesinos, con liderazgos pescadores de las distintas regiones de la Amazonia, del Noreste, indígenas, que son incluso presentados como maestros y doctores de sus culturas, y no más como un indígena, un negro que se presenta como una especie de compañero pintoresco. ¿No? Estamos asociando los saberes de los Andes, incluso en los libros que me regalaste, no como objeto de estudios de antropólogo, y yo hablo como también antropólogo, sino que como saberes que ahora sí, no solo como una disposición interpersonal, sino que como una comunión, como una comunicación entre culturas iguales en sus diferencias, dialogan con nosotros.
Yo no sé cómo los compañeros marxistas, y tengo muchos muy cercanos a mí, incluso en la universidad, piensan esta cuestión. Pero, por ejemplo, la rama cristiana de Teología de Liberación incorporó, ¿no?, toda esta sabiduría de Summa Kansai que viene de los pueblos andinos. Incluso me acuerdo una agenda latinoamericana de Pedro Casaldáliga, el obispo de la Amazonia, y no sé si Jorge Vigil, que son los editores, dedicó el número de un año todo a la sabiduría andina, ¿no? Es una agenda que tiene espacio para agenda, pero que tiene varios encartes, cada uno dedicado a una cuestión. Así que creo que es algo que no vivíamos y que vivimos ahora. Y creo que si pudiéramos juntar este humilde ponernos, no frente a, pero junto con, y no solo para hablar, sino que también para escuchar y aprender el saber de todas esas culturas, y no solo de Latinoamérica, de otros mundos también. La experiencia de FIB, Felicidad Interna Bruta, del Bután tan distante en la Asia, ¿no? Todo eso, si pudiera ser reincorporado a lo que animó la idea y el trabajo de cultura popular, sería de hecho algo de una nueva aurora, de un nuevo tiempo que revitalizaría desde abajo y desde la pluralidad lo que llamamos educación popular. Gracias, Carlos, por estar con Huaynatambo, con la Red de la Diversidad, con la gente en Bolivia. Sí. Tus palabras finales de este lindísimo encuentro. Sí, gracias a usted. Incluso te digo que si hubiera leído los 3 libritos que me regalaste, posiblemente tendría hablado cosas mucho mejores. Muy bien.